de condensar en estas 2 horas un tema que es muy lindo y que da para hacer, para escribir mucho, para hablar mucho, para debatir mucho. Bueno, antes que nada me presento, porque creo que no les dije ni cómo me llamo, aunque me deben estar viendo ahí. Mi nombre es Romina Costa, yo soy abogada y egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, soy profesora en Ciencias Jurídicas, y en el ámbito laboral, desempeño laboral, trabajé muchos años en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior. Luego hice un paso por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y fui gerente de legales de concesiones y permisos también en la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente me desempeño en el ámbito privado. Dicho esto, hecha la presentación, ya sé dónde trabajan muchos de ustedes, que tienen vasta experiencia y un recorrido muy diverso. Comenzamos, si les parece, entonces con la clase que tenemos prevista para hoy, con el encuentro, no la clase, somos todos colegas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Administración Pública Nacional Centralizada. Nosotros vimos en la clase anterior, en el encuentro anterior, que la organización administrativa, que es lo que hace a nuestra materia, se cimenta sobre 2 pilares fundamentales para la distribución de competencias, ¿sí? Por un lado tenemos la administración centralizada y por otro lado la administración descentralizada, y también cuando hagamos foco en la administración descentralizada, nos vamos a ocupar también de otras figuras, en particular, que las va a abordar la doctora Ferri en el próximo encuentro, que hace a lo que son las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, etc. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la Administración Pública Nacional Centralizada. Voy a compartir, no sé si Norma me tiene que habilitar, yo voy a intentar acá compartir. Ya está habilitada, Romina. Bueno, vamos a compartir pantalla, a ver si esto funciona. ¿Pueden ver el PowerPoint ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Se ve. Sí, se ve. Voy a hacer una prueba nada más, porque quiero ver si yo esto lo amplío, si lo sigo viendo a ustedes. Sí, fantástico. Lo ven bien entonces, ¿no? Sí, se ve perfecto, sí. Bueno, les decía entonces, hoy vamos a hablar de Administración Pública Nacional Centralizada. Los principales órganos de la administración son el presidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros, los ministros secretarios de Estado, los subsecretarios, los directores nacionales y generales. Como ustedes saben bien, la figura del presidente, del jefe de gabinete, de los ministros, se encuentran comprendidas en la Constitución Nacional, son figuras constitucionales. La figura del jefe de gabinete es una figura que se incorpora a partir de la reforma del 94, la reforma constitucional, con la idea de atenuar el presidencialismo, incorporando una figura que iba a tratar de descomprimir las facultades administrativas que tenía el presidente de la Nación. Particularidad con el tema de los ministros. Los ministros están previstos en la Constitución Nacional, pero su número no está previsto allí. Y esto también cambia a partir de la reforma, porque antes sí, nosotros teníamos un número de ministros determinado en la Constitución, y ahora eso corresponde a la ley de ministerios, ¿sí? Antes nos decía que teníamos 8 ministros, ¿sí? Y si nosotros queríamos modificar la estructura, había que hacer una reforma constitucional, o en todo caso ampliar las estructuras a nivel inferior de cada cartera ministerial. Bueno, en el encuentro pasado vimos un organigrama bastante achicado, ¿no? Porque o sea, nosotros lo teníamos que ver en una pantallita, y vimos que era bastante grande. Algunos de ustedes, no sé si fue en esta comisión o en la otra, dijeron, bueno, qué grande que es esto, se ve poca transversalidad, es un lío de entender. Bueno, ese esquema traducido en números es esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Hoy en día, si ingresamos a la página
de mapa del Estado, nos encontramos con que tenemos 22 jurisdicciones, 8.567 unidades organizacionales, 9.000 y pico de cargos jerárquicos. Pero lo importante es esto que vemos acá. 15.556 normativas de estructura. Imagínense que esto es inabarcable para conocer todo el ámbito normativo que nos rige. O sea, nosotros aspiramos como de máxima a conocer los principios que rigen la organización administrativa, para después, cuando tengamos que analizar alguna situación, algún caso concreto, bueno, poder echar mano a esos principios para hacer un estudio puntual, porque realmente esto es inabarcable. Estos son datos actualizados al 13 de mayo. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Lo importante de todo esto es que, de alguna manera, toda esta estructura tiene que funcionar. Y para que esa estructura funcione se necesitan las competencias, ¿sí? Las competencias de los órganos van a estar dadas por distintas vías, ¿sí? Las competencias del presidente, del jefe de gabinete y de los ministros surgen de la Constitución Nacional, en principio, ¿no? A grandes rasgos. Los ministros, dijimos también, tienen su ley de ministerios, la 22.520. Que ahí nos va a decir la cantidad. Hoy, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos ministerios tenemos? ¿Tienen idea? Bueno, son 20 ministerios. 20 ministerios, y vuelvo a esta anterior, acá vemos que dice 22 jurisdicciones. 22 jurisdicciones, pero 20 ministerios. Bueno, ahora vamos a ver por qué es la cosa. Bueno, tenemos las competencias del presidente, del jefe de gabinete y de los ministros que surgen de la Constitución Nacional, los secretarios de presidencia del artículo 9 y 10 de la Ley de Ministerios. También tenemos el decreto 1545 del 94, que es el que el doctor creo que mencionó en el encuentro pasado, que aprueba las estructuras organizativas. Y después tenemos estructuras un poquito más abajo, subsecretarios, directores nacionales, unidades sustantivas de apoyo. Ahora bien, estas competencias que hacen referencia a los órganos que las llevan a cabo, nos lleva a hablar de un punto que sí es algo que se presta a debate y a confusión, que tiene que ver con la creación de órganos. La creación de órganos implica que analicemos dos cosas. Por un lado, que cuando se crea un órgano se asignan competencias. Y por otro lado, que se crean cargos, y esos cargos tienen una afectación presupuestaria. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién tiene la potestad de crear esos órganos? ¿Quiénes piensan ustedes que tienen la potestad de crear órganos? Ahora los escucho. Ahora los quiero ver. El presidente, dicen por un lado. Bien. ¿Alguien piensa algo distinto? También por ley, el Congreso. El Congreso. Bien. O sea que puede ser mixta también. Bien, indistintamente, uno u otro o mixta. Entonces no nos jugamos por nada, quedamos ahí a mitad de camino. En realidad, por ejemplo, las múltiples modificaciones a la ley de ministerio en los últimos años, al menos desde que yo tengo conciencia y trabajo en la administración pública, siempre se hicieron por DNU, pero por ende es resorte del Congreso, además por una cuestión creo que de principio de legalidad presupuestaria, el Poder Ejecutivo no puede crear como quiere ministerios, secretarías, bueno. Yo contaba la clase pasada que trabajo en un ente descentralizado que fue creado por una ley de facto, pero después fue ratificado mediante una ley en el Congreso. Bien, ¿en dónde trabajas? En el INTI. En el INTI. En el INTI. Bueno, se creó por una ley del año 57 y al año siguiente, en el año 58, fue ratificado mediante una ley, ese decreto ley que había dado lugar a la creación del INTI. Sí, Federico. Bueno, nos encontramos con múltiples cosas. Hay un montón de cuestiones que fueron sancionadas durante gobiernos de facto y que posteriormente fueron convalidadas. Bueno,
El código aduanero, por ejemplo, es un ejemplo de ello. La propia 19.549 que le decía a los chicos. La propia 19.549, exactamente. Bueno, acá tenemos que hacer un distingo porque vamos a encontrar la biblioteca para un lado, para el otro, hay distintas posturas, depende el autor que nosotros leamos, y depende de cómo se quiera instrumentar, podemos encontrar argumentos que sean válidos para sostener una u otra postura. En principio, a ver, si vamos por la vía de esto es una facultad del Congreso, nosotros echamos mano al artículo 75, inciso 20 de la Constitución, y el 75, inciso 20, ¿qué nos dice? Que el Congreso tiene la facultad de crear y suprimir empleos. Entonces, ahí ya tenemos un punto para decir, bueno, la creación de órganos va a estar, digamos, debería hacerse por vía legislativa. Ahora, si nosotros vamos al artículo 99, inciso 7, que habla sobre las atribuciones del Poder Ejecutivo, sabemos que a partir de ese inciso el Poder Ejecutivo puede nombrar y remover determinados funcionarios, algunos con acuerdo del Senado, otros sin necesidad de acuerdo del Senado, como el caso del jefe de gabinete, los ministros, ¿sí? Y por otro lado nos encontramos con el 100, inciso 3, que habla sobre las atribuciones del jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete, ¿qué dice? El 100, inciso 3, que efectúa los nombramientos. Entonces, acá tenemos un entramado normativo que nos hace dudar sobre quién puede o quién no puede. En principio, les voy a hablar de dos posturas y después ustedes sacarán sus conclusiones y verán qué los convence más. Si muchos de ustedes trabajan en sectores jurídicos y probablemente en áreas contenciosas, así que si trabajan en áreas contenciosas, les debe haber pasado de tener que contestar alguna demanda para defender los intereses del Estado Nacional y hablar sobre el principio de reserva de la administración, ¿sí? Conceptos que vienen de antaño, pero que se siguen utilizando. Son conceptos que es importante tener en cuenta. Marienhoff, por ejemplo, nos habla de la existencia de una zona de reserva de la administración. ¿Qué implica esto? Que por el 99, inciso primero, como el presidente de la Nación tiene la facultad de administrar, y administrar implica diseñar las estructuras, ¿sí?, que conforman el Estado Nacional, bueno, en principio puede crear los órganos y dictar los reglamentos que van a hacer al funcionamiento de esos órganos, ¿sí? Esto es lo que dice Marienhoff. Ahora, por otro lado nos encontramos con la postura de Balbín, ¿sí? Que dice, bueno, a ver, la Constitución le reconoce al Poder Ejecutivo la facultad de administrar el país, pero eso no lo va a autorizar al dictado de normas de alcance general, ¿sí? La actividad reglamentaria en este caso es concurrente, y él va a decir, bueno, el que crea los empleos, ciñéndose al 75, inciso 20, es el Congreso. El presidente lo que puede hacer, y el jefe de gabinete, es nombrar. Una cosa es crear el empleo y otra cosa es nombrar. Bueno, hay discrepancias, esto no está zanjado. Como bien decían ustedes, hay órganos que se han creado por ley. Ejemplos de órganos creados por ley: entes reguladores, el ENRE, el ENARGAS, fueron creados por ley. Hay otros que han sido creados por decreto, el ORSNA, por ejemplo. No sé si alguien trabajaba en el ORSNA por acá, o era en la otra comisión. Sí, yo estoy creada por Julieta tiene como un delay y la escuchamos ad infinitum. Estoy conectada con la compu con el celu y me hace delay los dos audífonos, perdón. Está bien, ningún problema. Bueno, y les digo algo más, y no me quedo acá porque ya van 20 minutos y todavía me quedan un montón de filminas, pero les doy un dato más. Hay organismos incluso que han sido creados por DNU.
O sea, Federico hablaba de por decreto ley. Bueno, hay otros incluso por DNU. AFIP, por ejemplo, si vamos al 618 del 97. Es un decreto de necesidad y urgencia. Y ahí hay autores como por ejemplo Gottifredi, que en el Código Aduanero comentado, tensionan, cuestionan esta forma de creación, porque él dice, bueno, pero un momento, ¿estaban dados los extremos para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia? Y pensemos en las materias vedadas para los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia, ustedes saben, el 99 inciso 3, nos dice que tienen 4 materias vedadas, ¿sí? La tributaria, la penal, la electoral y la de los partidos políticos. Bueno, creamos un organismo que tiene competencias tributarias. Bueno, ¿puede? ¿No puede? Son discusiones que hay que no las vamos a, como les decía, a zanjar hoy, pero es para pensar que nosotros podemos tener distintas herramientas para la creación de órganos. ¿Por qué nos importa saber cómo se crea un órgano? Bueno, por el control también que puede ejercer el Poder Ejecutivo sobre ese órgano, ¿sí? No es lo mismo que el Poder Ejecutivo controle oportunidad, mérito y conveniencia, ¿sí? A que haga o a que pueda hacer únicamente un control de legitimidad, ¿sí? No es lo mismo un control jerárquico o un control de tutela. Entonces, bueno, estas son las cuestiones para ir pensando. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, vamos a hablar ahora del órgano presidente de la Nación. Nos dice la Constitución que es desempeñado por un ciudadano, así cortito y al pie, y parece tan inofensiva esta afirmación, pero es para tener en cuenta. Desempeñado por un ciudadano. Ahora vamos a volver sobre este tema. Nos dice también la Constitución que en caso de enfermedad, ausencia, renuncia o muerte del presidente, alguien va a sustituirlo, hay una sustitución. ¿Quién sustituye al presidente en alguno de estos supuestos? El vicepresidente. Vicepresidente, bien. ¿Y la figura del vicepresidente está prevista dentro de nuestro esquema? Digamos, nosotros vimos en el encuentro pasado que en el organigrama estaba la figura del vicepresidente, o por la vicepresidenta ahora, debajo del presidente de la Nación, ¿sí? Pero, ¿forma parte del Poder Ejecutivo? A ver, me explico mejor, o trato de explicarme mejor. ¿El órgano Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal o es un órgano colegiado? No, el Poder Ejecutivo es solo el presidente. Unipersonal. Unipersonal. Sí, pero cuando nosotros elegimos una fórmula presidencial. Pero el vicepresidente no ejerce salvo enfermedad, ausencia, muerte o renuncia. En realidad es presidente del Senado. El ejercicio es unipersonal del presidente. Claro, es el presidente del Senado, legislativo. ¿Están todos seguros? Sí, yo coincido al menos con lo que dijeron mis compañeros. Bueno, muy bien. No, los quiero hacer dudar, porque si no, no tiene sentido. Sí, bueno, vamos a la... Yo ya me había quedado pensando que habíamos aprendido mal todo. Todos. No, pero... Vamos a la facultad. Pero no, esto tiene... A ver, hay repúblicas que no tienen la figura vicepresidencial, ¿sí? Vamos a Chile, no hay vicepresidente. Otra cuestión, ¿por qué pensar esto? Ustedes lo señalaron bien recién, y decían, bueno, sí, está previsto, tiene funciones más que nada abocadas al Senado, a ejercer la presidencia del Senado, a reemplazar presidente en el caso de ausencia o muerte, asistir también a cuestiones protocolares. Pero el punto es qué pasa en los supuestos de ausencia, o sea, ¿qué puede hacer el vicepresidente?
¿Podría resolver, por ejemplo, en ausencia del presidente, un recurso jerárquico? Sí. ¿Cómo, Sí, Ramiro? Sí, lo hace en funciones normalmente se lo fundamenta como en funciones del presidente, o sea, ejerciendo el cargo. Claro, si el presidente está de viaje, puede hacerlo todo. Puede hacerlo todo. El presidente en funciones del Poder Ejecutivo o algo así, la formulita. Bueno, esto es un tema para ver también, si quieren, pueden rastrear, hay un textito de, hay un montón, ¿no? Pero hay uno que es muy cortito, tiene creo que 10 páginas o algo así, de Badeni, que lo pueden encontrar para ver qué pasa con la figura del vicepresidente en ejercicio de las funciones materialmente, en las funciones administrativas. Vamos a avanzar con esto. Lo voy a dejar ahí como una duda para que vayamos pensando. Requisitos para ser elegido presidente, artículo 89, forma y tiempo de elección del 94 al 98, las atribuciones están en el 99, son 20 incisos lindos para leer. Y bueno, las competencias que ustedes saben de gobierno y de administración, las de administración son compartidas. Bueno, jefaturas. Jefaturas, jefe supremo de la nación. ¿Qué implica que sea jefe supremo de la nación? Puede representar, digamos, o no puede representar, representa al Estado en sus relaciones exteriores, tiene que ver más con el hacia afuera. Jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país, tiene que ver con las relaciones internas, ¿sí? El presidente se reserva la titularidad de la administración y el ejercicio lo tiene el jefe de gabinete. Acá hay que señalar un punto. Gelli, por ejemplo, Angélica Gelli, señala en la Constitución comentada que el presidente se encuentra, por tener esta titularidad de la administración, se encuentra sometido a juicio de destitución por actos que él no lleva a cabo. O sea, tendría una responsabilidad por la actuación del jefe de gabinete, ¿sí? Y esa responsabilidad emana de la elección que realiza, ¿sí? De la elección que realiza del funcionario. Es como solidariamente responsable con el jefe de gabinete. Claro, exactamente. Y además porque tiene que controlar que los actos que lleva a cabo el jefe de gabinete no estén viciados por desviación de poder, ¿sí? O sea, el hecho de que él no lleve a cabo la función, ¿sí? No implica que se desentienda, porque la titularidad siempre cae en cabeza del Ejecutivo. Bueno, también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Alguien trabajaba en las Fuerzas Armadas en este curso? ¿No? Yo soy personal civil de las Fuerzas Armadas. Trabajo en el Hospital Naval, Puerto Belgrano, pero soy personal civil. Estoy en la UOC. Bueno, María Belén. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la unificación de todas las fuerzas militares, los objetivos estratégicos y tácticos van a estar subordinados a la autoridad civil, o sea, tiene la comandancia político-militar y administrativa, no la comandancia técnica, y esto se coordina todo a través del Ministerio de Defensa. Bueno, en cuanto a las facultades administrativas, ¿qué podemos decir? Ejecuta las leyes, nombra y remueve embajadores, ministros, bueno, el jefe de gabinete, a los demás ministros, imparte instrucciones, controla y supervisa el funcionamiento de otros órganos. En el caso de la recaudación de rentas, a ver si es sí, recauda rentas, sí, y el artículo 17 se refiere a los informes, ¿sí? Puede pedirle informes al jefe de gabinete y a los demás ministros. La ley de procedimientos administrativos también nos dice que el jefe de gabinete, iba a decir, el presidente de la nación resuelve conflictos de competencia.
esto lo encontramos en la Ley de Procedimientos Administrativos. El 4 dice, bueno, en qué supuestos puede resolver los conflictos de competencia, y el 5 nos habla de la contienda negativa. Y esto es algo muy importante y sobre lo que vamos a hablar en el último de nuestros encuentros, porque esto trae tela para cortar siempre que haya que resolver conflictos de competencia. Y un punto también para tener en consideración es si puede ejercer o no funciones jurisdiccionales. ¿Qué dicen sobre este punto? ¿Puede el Poder Ejecutivo ejercer funciones jurisdiccionales? En la medida por ahí, evidentemente, si los ministros pueden, con el control judicial, etcétera, es evidente que el Poder Ejecutivo, comillas, por delegación, evidentemente lo hace y evidentemente está facultado. Ahora, en relación a los actos administrativos, por ejemplo, donde tenemos que hacer aplicación de normativa internacional con relación a convenciones interamericanas como la de derechos humanos, o el Pacto de San José de Costa Rica y demás, yo entiendo que las facultades jurisdiccionales se dan desde el momento de aplicar o no, justamente, la normativa en esos actos administrativos. A ver, dos cosas. Por un lado lo que decía José y por otro lado lo que decía Daniel. A ver, en cuanto a la normativa internacional, nosotros sabemos que normativa internacional, el Estado Nacional puede y debe hacer el control de constitucional y de convencionalidad. Sí, a eso me refería, doctora. Sí, el control de constitucionalidad o convencionalidad, como usted quiera. Sí, de los dos. eso. No, es correcto, sí, eso sí, pero yo cuando digo funciones jurisdiccionales, me estoy refiriendo a si tiene la posibilidad, cuando hablamos de cuestiones jurisdiccionales, funciones jurisdiccionales, mejor dicho, es a si tiene la posibilidad o no de resolver alguna contienda entre partes adversas, que sean particulares, con fuerza de verdad legal. ¿Eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo o es solamente una facultad del Poder Judicial el poder resolver controversias con fuerza de verdad legal? Se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre dos órganos, dos organismos del Estado, en el cual no hay partes adversas, sino que es el propio Estado? Claro, ahí no tendría funciones jurisdiccionales. Bueno, eso... Claro, ahí coincido con Federico que ahí tendría sí funciones jurisdiccionales. Ahora, en el marco de una contienda entre dos partes, digamos, como lo estamos estableciendo de este punto, no tendría eventualmente, porque ¿cuál sería el objeto que determinaría en este caso el presidente? ¿La materia litigiosa o, digamos, cuál no lo veo? Bueno, está bien. Ser revisado. A ver, puede Norma. ser que sí tenga la función, siempre y cuando pueda ser revisado por la justicia después en un proceso de conocimiento. Bueno, por ahí va la cosa, igualmente esto que señalan Daniel y Martín, también tiene que ver con esto. A ver, vamos a recoger el comentario de Martín. Yo te digo Martín, pero sos Federico Martín. No sé por qué miro a Martín, te cambié. Es mi segundo nombre, no pasa nada. No pasa ¿Soy nada. Federico bueno. o soy Martín? Todo bien. Federico, lo que señalaba Federico, ¿qué pasa cuando hay conflicto entre dos órganos de una misma persona? Bueno, ahí nos vamos al punto anterior de la transparencia, filmina o como se le diga ahora, presentación, y vamos a cómo resuelve los conflictos de competencia el Poder Ejecutivo, y ahí no hay partes adversas. Es un sinsentido, y ya lo vamos a ver en la última clase, que el propio Estado se esté peleando consigo mismo, ¿sí? Es como un quiero y no quiero, ¿sí? Es hasta penoso ver cómo a veces el propio Estado, en vez de unificar criterios, termina teniendo conflictos. Hay fallos específicos. Perdóneme, doctora, discúlpeme. Sí. En el marco de los conflictos que se suscitan entre diferentes organismos del Estado, digamos, por lo menos en el organismo en el que yo me desempeño, es muy común, digamos, que
los organismos presenten recursos ante, en este caso, la jefatura de gabinete, por no encontrarse o considerar no encontrarse encuadrados en la normativa de la Agencia de Administración de Bien del Estado y de ahí correrse. Es penoso, sí, penoso, pero sucede más que habitualmente. No. Pero, a ver, sin dudas, lo que sucede es que lo que dice la justicia en líneas generales es que cuando hay conflictos al interior del propio Estado, lo mejor, por lo menos lo que señala la jurisprudencia, es que esos conflictos se resuelvan al interior, dentro del seno del propio Estado, y que no sea el Poder Judicial quien tenga que dirimir la contienda. Yo lo comprendo y sí, y estoy de acuerdo con usted, y me ha pasado de ver cuando trabajaba en interior, quizás alguna cuestión tal vez, bueno, no voy a hacer referencia puntual, ¿no? Porque si no es algo muy autorreferencial, pero no, que nos va a llevar toda la clase, pero sí esto lo vamos a ver con mucha profundidad en la última clase, que ustedes van a ver que hay 2 temas solamente para la última clase, porque da para hablar mucho del asunto. Pero no nos vayamos por las ramas, no es que quiera escaparme del asunto, pero quiero llegar al punto que señalaba acá Norma. ¿Qué pasa? Si vemos si puede o no realizar funciones jurisdiccionales, esto es, resolver una contienda entre partes adversas que son ajenas a la administración, nosotros echamos mano al fallo Fernández Arias con Pollo del año 1960, que nos habla de las funciones jurisdiccionales que puede desarrollar el Poder Ejecutivo, y que nos dice que siempre que se pueda, que exista el control judicial suficiente, esto es posible. Yo les propongo lo siguiente, para que profundicemos sobre este asunto si les interesa, porque es un lindo tema. Vean Fernández Arias, vean el considerando 19, y si quieren lo retomamos a esto en la última clase. Yo simplemente ahora lo dejo presentado y digo esto, para que nos quede algo sintético y podamos decir, bueno, este punto se abordó de esta manera. ¿Existen las funciones jurisdiccionales dentro del Poder Ejecutivo? O sea, ¿el Poder Ejecutivo puede ejercer funciones jurisdiccionales? Si lo tomamos a Gordillo se va a horrorizar y va a decir, no. Hay otros autores que son más flexibles y dicen, sí, pueden existir, ¿sí? Con determinados límites. ¿Cuál es el límite? Este que señalaba Norma, ¿sí? Que haya control judicial suficiente. Vamos a ver en este considerando 19 qué es el control judicial suficiente y cómo se satisface, ¿sí? El hecho de que yo pueda presentar, por ejemplo, un recurso extraordinario, ¿satisface el control judicial suficiente? ¿O el recurso extraordinario no basta porque no toca cuestiones de hecho y prueba? Bueno, es un lindo tema para tocar, ¿sí? Los invito entonces a mirarlo y lo charlamos si quieren en la última clase, que va a ser específicamente de esto. Bueno, voy a avanzar con este punto porque si no, yo estoy controlando el tiempo. A mí el tiempo me da la sensación de que va a pasar rapidísimo y no voy a terminar. Algo les adelanté. Dijimos hace un ratito que el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal, ¿sí? No es un órgano colegiado. Lo afirmamos con mucha seguridad y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con el asunto del refrendo? ¿Qué pasa con el asunto del refrendo? Porque el hecho de que el Poder Ejecutivo dicte un decreto y a su vez la Constitución diga, bueno, hay determinados supuestos en los que se necesita refrendo, ¿lo transforma en un órgano colegiado? O sea, si no le refrendan al presidente, ¿qué pasa ahí? Ya estamos seguros de que órgano colegiado no es. Ahora tenemos que sostener por qué no. ¿Qué pasa con el refrendo? Ya dijimos no, órgano colegiado no. Bueno, ¿qué pasa con el refrendo? Firmó o presentar renuncia, sería en criollo. ¿Cómo? Firmá o presentá tu renuncia, sería en criollo, porque, o sea... Claro. Además el presidente en la práctica disuelve ministerios como a gusto y piacere, o sea, es medio... Sí, es una cuestión, sí, es más... casi una obligación de parte de quienes tengan que refrendarlo, digamos, porque en realidad no es que se los está
consultando, los insta a que lo hagan. Los insta, sí. O sea que directamente el refrendo es una situación en la que si uno ocupa ese espacio o ese cargo, debe efectivizarlo, digamos, no es que puede, debe. Debe. Bueno, coincido. Perdón. Sí, dale. Y si es un DNU, si es un 99.3, el refrendo de todos los ministros o sea, tiene que estar, y si es un decreto común, refrenda generalmente el ministro del área que acompaña al presidente. Exacto. La idea sería certificar que el presidente, o sea, acompañar como que certifica que la firma es del presidente. Bien. Pero en la práctica es al revés, en la práctica firman primero, refrendan primero y el último que firma es el presidente. Exactamente. Bueno, coincido con los tres. José y Daniel hicieron más referencia a, bueno, la posibilidad de que el refrendo del jefe de gabinete ahí no quiera refrendar, y bueno, en ese caso diría, bueno, entonces, pero si no está acompañando, digamos, la decisión presidencial, ¿qué sentido tiene si es un funcionario que de alguna manera es digamos, nombrado por el presidente? Bueno, pero no pensemos en que no quiere, pensemos en que se le pasó, se olvidó, se pasó y salió publicado, ¿no? en el boletín oficial. Bueno, ¿qué pasa con eso? Y al otro día sale publicada la renuncia de ese ministro. Bueno, pero ustedes van a lo práctico, ustedes van a los titulares de los diarios. No, sí, bueno. Pero a lo que yo voy es a la eficacia. Veamos esto, distingamos, tengamos en cuenta que hay que distinguir entre la eficacia y la validez de los actos. La eficacia tiene que ver con si va a producir o no efectos, ¿sí? Hacia afuera, hacia los terceros, ¿no? La eficacia de los actos tiene que ver con produce o no produce efectos, que es distinto de la validez de los actos. Ustedes ahí en el material que tenían para la clase de hoy van a encontrar que uno de los autores hace este distingo, y van a ver 3 posturas, creo, 3 o 4, que hacen referencia a esto del órgano colegiado. Véanlo como para saber cuáles son las discusiones que hay en torno a esto, ¿no? Pero la mayoría coincide que es un órgano unipersonal. Ekmejian, por ejemplo, decía que era un órgano colegiado. Y ahí van a encontrar ustedes los fundamentos. Y vean el tema de la garantía de legitimidad y por qué esto de la eficacia de los actos. Cuestiones para pensar. Yo dejo ideas ahí dando vueltas para que nosotros después profundicemos. Pero bueno, es interesante. Les hago una pregunta, duda existencial. Yo estoy con la filmina y estoy viendo 4 cuadraditos. ¿Ustedes ven los cuadraditos también? Se puede modificar eso. Se puede modificar, no ver ninguno, ver todos. No, pero yo los quiero ver a ustedes, pero quiero saber, ¿ustedes también están viendo que yo los veo? Sí, se ve. Ah, no, qué molesto. Pero se ve 4 nada más. Por ejemplo, cuando habla José Martín o mi tocayo inverso, Federico Martín, porque yo me llamo igual pero al revés, los veo, pero habló alguien. Yo puedo que ver 6. Claro, bueno, recién cuando hablaba la colega que comentó lo práctico, la realidad práctica, que generalmente llegan los decretos refrendados a la presidencia, sí. no la veíamos. Supongo que debe ser la que trabaja en despacho de presidencia, porque esos detalles los sabemos los que hemos pasado por ahí. Legal y técnica, parece. Claro. Legal y técnica de presidencia. Yo voy a tratar, entonces, no sé cómo hacer, porque los quiero ver, pero a la vez quiero que ustedes puedan ver la filmina. De últimas, bueno, ya para la próxima clase estaré con 2 computadoras, no sé. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, órgano jefe de gabinete de ministros. Nos toca ahora acá el profesor, el doctor Barrios Aguilera, también, si quiere, sume porque él sabe muchísimo de este tema, así que si ve que me olvido de algo, que hay alguna cuestión que no profundizo, adelante. Dale. Bueno, a ver, lo vamos a poner por acá. Funciones del jefe de gabinete están previstas en artículos 100 y 101 de la Constitución. Tiene funciones administrativas, legislativas, institucionales.
hace, dentro de las funciones administrativas, recaudar las rentas y ejecutar el presupuesto, ejerce, bueno, el primero de todos ellos, ¿no? La administración general del país, recordamos que la titularidad está en cabeza del presidente, prepara y convoca reuniones de gabinete, las reuniones las prepara y las convoca el jefe de gabinete, las preside el presidente, o en ausencia del presidente sí las va a presidir el jefe de gabinete. Nombra a empleados estatales, expide actos en ejercicio de sus funciones. En cuanto a las funciones legislativas, bueno, expide reglamentos en ejercicio de sus facultades propias o las que delegue el presidente con refrendo del ministro del área. Esto es, tiene que ver con lo que señalaba Norma hace un rato. Y acá, en este punto, es importante distinguir entre los tipos de actos que puede emitir el jefe de gabinete. Por un lado están las decisiones administrativas, que tienen que ver con las funciones, las competencias constitucionales que se le asignan, y por otro lado tienen la facultad de emitir resoluciones que son más de carácter interno, al interior de su propia organización, de la jefatura de gabinete, y esto está previsto en el decreto 977 del 95, que establece el juego, las funciones entre el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete. Tiene como facultad también, como función, no facultad, es una función, digamos, una obligación, remitir el proyecto de ley del Ministerio de Presupuesto. Como ustedes bien saben, son dos leyes que tienen origen en el Poder Ejecutivo. Refrenda decretos reglamentarios, delegados, DNU y vetos parciales. Y para el tema del refrendo, esto que hablamos hace un ratito, vamos al decreto al 977 del 95, que fue modificado en el año 2016, y encontramos distintos supuestos, cómo puede refrendar, cómo debe refrendar, y nos vamos a encontrar que en los casos del artículo 99, inciso primero, de los decretos autónomos, ¿sí? Recordemos la diferencia, que ya lo saben, pero la diferencia entre los distintos tipos de decretos que puede dictar el Ejecutivo. En el 99 primero no va a necesitar refrendar el jefe de gabinete, salvo que se estén modificando las competencias que se le asignan a él. Pero bueno, esto es para analizarlo, no nos lleva mucha complejidad, pero es para ver el tema de los refrendos y de la validez, que los invito a leer el texto que está en la bibliografía, que no tiene mucha complejidad, pero aporta algunos datos interesantes. En cuanto a las funciones institucionales, bueno, tiene que concurrir al Congreso a dar explicaciones, presentar los informes y la memoria anual ante el Congreso, y ejercer las demás facultades que le delegue el presidente. Bueno, llegamos a un punto para ver qué pasa con la relación entre el órgano presidente y el órgano jefe de gabinete. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una relación jerárquica? ¿Es una relación de coordinación? ¿Es una relación de cooperación? ¿Qué les dice? A priori me parece una relación jerárquica, a priori. Ajá. ¿Alguno piensa que no es jerárquica y que es de otro tipo? Para mí se pensó en su momento, cuando se reformó la Constitución. Pero... A ver. Sí, no. Cuando se reformó la Constitución, para mí se pensó de una manera más al estilo europeo, pero después en la práctica a mí me parece que se convirtió en una especie de vocero del presidente. Ok, ¿y Natalia? No, estamos más o menos en la misma línea, que la realidad es que sería más una relación de cooperación o de coordinación. Sin embargo, claramente el jefe de gabinete viene de la mano del presidente, y el presidente lo pone o lo saca cuando le parezca y a quien le parezca. Entonces no deja de ser una relación jerárquica en algún punto, pero la idea era que no fuera así. Bueno. Hay una cuestión estructural por ahí que
con respecto a lo que se ha dicho de que fue pensado en el parlamentarismo europeo, a ver, si en el hipotético y rarísimo caso en el cual el Congreso un día decide y vota el voto de censura del jefe de gabinete, al otro día el presidente puede con un decreto nombrarlo, o sea, es una cosa media, es una institución rarísima, para decirlo elegantemente. Bueno, yo creo que es un organismo que también se ha creado con un fin claro de cooperación, digamos, y hacer una especie de barrera previa al presidente en cuanto a todo. Digamos, independientemente de lo que tiene que ver con la normativa, en la práctica, el jefe de gabinete es aquella persona que está constantemente atajando los penales, digamos, desde el momento que va a la Cámara a contestar las preguntas de todos, digamos. Hace poquito, no recuerdo cuál era el canal, y surgió un documental, informe, donde se hablaba de la figura del jefe de gabinete y de las distintas posturas o figuras de jefe de gabinete que ha habido desde la reforma hasta acá. Tiene una fortaleza muy importante, digamos, en el marco de la estructura, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional, pero a su vez tiene una responsabilidad más que importante y es el fusible de absolutamente todo. Entonces, creo que todo eso hay que concatenarlo para poder destacar la figura del jefe de gabinete. Sí, sin dudas que, digamos, a partir de la reforma, la figura del jefe de gabinete, digamos, tuvo la idea de descomprimir, como decían ustedes, determinadas funciones del Poder Ejecutivo. No hay dudas de la importancia política de la figura. A los efectos de nuestra materia, que tiene que ver con la organización administrativa, lo que nosotros, o sea, podemos hablar largo y tendido, ¿no?, sobre los distintos órganos, pero a los efectos de la organización administrativa, a nosotros nos interesa estudiar de qué manera resuelve, ¿sí?, o a través de las funciones que lleva a cabo, de qué manera resuelve o gestiona la función administrativa. Por eso nos vamos a detener en este punto, y sí coincido con ustedes que, bueno, ha habido distintas, como decía Daniel, ha habido distintas figuras a lo largo de estos años, o distintos perfiles, algunos quizás más activos, más proactivos, otros no tanto, pero bueno, les decía, a nosotros nos interesa ver qué tipo de vínculo tiene con el Poder Ejecutivo, qué tipo de vínculo va a tener con los demás ministros, y en la práctica, cómo se va a desempeñar administrativamente. Y esto es lo que vamos a ver un poco acá, a continuación, muy sintéticamente. Yo voy a tener que cerrar las ventanitas, porque si no, no lo van a ver. A ver, voy a bajar acá. Acá estamos. Bueno, tenemos por un lado, normativamente, vamos a hablar sobre qué está plasmado en la letra de las leyes. Sintetizamos de todo lo que vinimos hablando hasta ahora, sintetizamos y decimos, bueno, el presidente de la Nación nombra y remueve por sí solo. Bueno, también nos faltaría decir acá que con acuerdo del Senado en algunos casos, pero bueno, vamos a ver lo que pueden hacer cada uno por su lado solos. Nombra y remueve por sí solo, imparte instrucciones, puede delegar funciones, ejerce control, esto es importante, ejerce control y tiene facultad de mando sobre el jefe de gabinete. Y existe posibilidad de avocación, ¿sí? Perdón, con lo cual habría una relación jerárquica, en definitiva. Bueno, esto es lo que vamos a discutir, Romina, sí. Esto lo que vamos a discutir, porque el decreto 977 nos dice que el presidente tiene la facultad de avocarse. Vamos a ver más adelante también que tiene la facultad de resolver los recursos jerárquicos que se presentan contra los ministros, contra el jefe de gabinete. Entonces, eso da una suerte de idea de que, bueno, parece que va perfilando para la relación jerárquica. Parecería, pero no está tan claro. Vamos a ver el jefe de gabinete que nos dice. Jefe de gabinete, ejerce la administración general del país, puede nombrar personas, ejerce funciones delegadas, las funciones que le son delegadas a él por el Poder Ejecutivo, a su vez no las puede subdelegar,
coordina el gabinete, recauda las rentas, refrenda decretos, emite informes, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, envía la ley de ministerios, delega competencias en ministros y secretarios y emite, como decíamos, decisiones administrativas y resoluciones. Hasta acá lo que pueden hacer desde el punto de vista de sus funciones, más que nada administrativas. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿es de jerarquía o es de coordinación? ¿Sí? Este vínculo. Vamos a correr la ventanita. Me estoy volviendo loca, doctor Barrios, con la ventanita. Olvídese que todo haga como que es una sesión de espiritismo. No. En algún momento dice, están ahí y bueno. Háganse presentes, por favor. Manifiéstense. Bueno. ¿Es de jerarquía o es de coordinación, entonces, la relación? Bueno, como esto que nos decía Romina, bueno, aparentemente, por lo que surge la normativa, parecería ser que es de jerarquía, ¿sí? Y en la práctica la norma lo dice, y en la práctica se da así. Ahora, hay autores que dicen, bueno, pero en realidad es una relación de coordinación, ¿sí? El doctor Balbín dice que el jefe de gabinete es el instituto idóneo para resolver los conflictos institucionales, y eso solo es posible si tiene poderes propios, exclusivos y otros delegados. Bueno, él dice, es de coordinación, y agrega esto, va un poquito más allá, y dice, el jefe de gabinete no está obligado a responder necesariamente a las órdenes del presidente, sin perjuicio que pueda removerlo. Entonces ahí estamos en lo que señalaba Daniel y Federico, creo que eran, ¿no? Bueno, está bien. No lleva a cabo la función, la orden, el mando que dispone el presidente, bueno, la sanción, la consecuencia puede ser la remoción. Bueno, también para pensar, en la práctica, para dejarlo más o menos plasmado, en principio habría como un medio a mitad de camino. Ahí los invito a ver también la bibliografía, porque hay autores que van para un lado y otros para el otro. Yo no les voy a decir nunca, no les voy a decir esto es así, porque ya saben que todos lo sabemos, ¿no? En derecho siempre hay distintas posturas. Bueno, ¿y ahora qué nos pasa con la relación entre el jefe de gabinete y los demás ministros? Acá es un poco más claro, me parece, ¿no? No sé si ustedes comparten qué tipo de relación pueden ver. Y hay más jerarquía acá. Y acá sí. Acá sí. Bueno, esto no se ve nada. Les pido mil disculpas. Quiero sacar esto y es... Se ve bien. Se ve perfecto. La filmina se ve. Acá no ven que dice desactivar audio, detener video, ¿no? Ah, esa es la barra de abajo, pero es chiquita. Bueno, fantástico, entonces avanzo. Sí, como decía Daniel, es una relación de jerarquía, ¿sí? Hay una relación de jerarquía entre el jefe de gabinete y los ministros, aunque no los nombra ni los remueve, porque sabemos que esto lo hace el presidente. En cuanto a los recursos jerárquicos, importante, no puede resolver los recursos jerárquicos de los ministros. Esto lo hace el presidente y lo encontramos en el reglamento a la Ley de Procedimientos Administrativos, en el artículo 90, que es tajante en este punto. Y así lo refleja también la doctrina de la Procuración del Tesoro, cuando dice que el jefe de gabinete es un ministro más dentro de entre los demás ministros, y que los recursos jerárquicos contra los actos de él deben ser resueltos por el presidente. Así que bueno, ahí tienen un par de dictámenes que esto... Creo que algunos estaban en la bibliografía y otros no, pero sí. se bajan de la página de la Procu. En cuanto a la facultad para abocarse, ¿el jefe de gabinete puede abocarse a las cuestiones de las carteras ministeriales? ¿Puede abocarse a las competencias de un ministro?
¿Qué les parece? No, para mí no. No, para mí no puede abocar. Para mí no, y lo veo plasmado, ¿sabes dónde? Cuando hay una resolución conjunta de más de un ministerio, lo que hacen es, si alguno de esos ministros está ausente, pasa automáticamente a que firme el otro. No lo reemplaza el jefe de gabinete. Sí, el tema del reemplazo de los ministros va, sí, va por orden. De la sustitución, sí, ahora lo vamos a ver. Está establecido el orden de la sustitución y por eso es importante también ver la ley de ministerios, de los 20 ministerios, cuál es el orden. Primero el Ministerio del Interior. Claro, va así, respeta ese orden. Sí, pero en cuanto a la facultad de abocarse, esto es, nosotros decimos, la vocación tiene que ver con el conocimiento del superior a las cuestiones que son del inferior, porque el superior contiene las competencias que tiene el inferior, ¿no? Dijimos al principio, hay una relación de jerarquía, aunque no los nombra ni los remueve. Entonces, si hay una relación de jerarquía, ¿podría abocarse? Hay una relación de hay que ver si es eso, si es titular de la competencia. Hay que ver si es el titular de la competencia. Me parece más allá de la relación de jerarquía, claro, si más allá de la relación de jerarquía, tiene que ver con la titularidad de la competencia. Bueno, eso nos daría el fundamento de por qué el presidente puede abocarse a determinadas cuestiones relacionadas con el jefe de gabinete. Porque si el presidente tiene la titularidad de la administración, podría. No sé, estoy haciendo preguntas. Doctor Barrios. ¿Qué tema se le ocurrió, doctora? ¿Y vio? A ver, doy mi opinión, como colega más que somos todos. A mí me parece que estaba pensando recién mientras contestaban los demás. Me parece que en principio no podría abocarse si la competencia es una competencia propia por ejemplo, de la responsabilidad primaria de un ministerio X. Por ejemplo, una cuestión vinculada con, no sé, alguna norma de transporte, del Ministerio de Transporte, sustantiva del Ministerio de las Funciones propias del Ministerio de Transporte. Me asalta la duda si podría abocarse en alguna cuestión, por ejemplo, de índole presupuestaria, que estuviera delegada en el ministro, en tanto administra su propio presupuesto jurisdiccional, si podría ahí, porque tiene, como decís vos, digamos, si querés, superposición en la competencia material, porque en definitiva la ejecución del presupuesto nacional es una facultad del jefe de gabinete, y si ahí no compartiera una decisión que hizo en el nivel inferior, digamos, el ministro de Transporte sobre su presupuesto, se me ocurre que podría abocarse en ese caso, pero no me parece que tenga facultades generales de abocación sobre las competencias ministeriales. Me da a pensar eso, digamos, puntualmente. Sí, yo igual me iba anotando unas cosas para hacer después un 3-4 minutos antes de pasar al procurador sobre toda estas opiniones que hay de un lado y del otro sobre la naturaleza jurídica o la ubicación en la estructura del jefe de gabinete, que es un órgano peculiar. La verdad que los que por razones o que estudiamos o de vivencia en su momento de cuando se hace la reforma constitucional, fue muy debatido y era como medio raro, digamos, no raro, sino era pensando en la figura de un primer ministro, partiendo de la figura de un primer ministro, un sistema parlamentario, ver cómo morigerábamos, como bien dijo Romina temprano, las potestades presidenciales en general, digamos, o el poder presidencial desde el punto de vista político. Y salió lo que tenemos, que permite esta variedad de opiniones, digamos, ¿no? Pero no solamente de opiniones, sino de incluso normas constitucionales que parecen que abonan
la teoría de la jerarquía con relación al presidente, por ejemplo, y otros, sobre todo las maneras de remoción, y que va a depender también de cómo esté en un caso concreto la composición de las mayorías en ambas cámaras del Parlamento. Podría llegar a suceder que políticamente el Congreso fuerce, no avalándole o removiendo, no ha pasado nunca, y me parece muy difícil que suceda en nuestra realidad política, pero que censure al jefe de gabinete y lo obligue al presidente a tener que negociar un nombre, digamos, un nombre que no sea que sea por ahí de otra pata de una coalición de gobierno o aún eventualmente de la oposición. Sería complejo en nuestra idiosincrasia política tener un presidente de un signo y un jefe de gabinete de otro signo. Sin embargo, constitucionalmente es un supuesto que podría suceder. Entonces, eso es lo que hace a veces, me parece a mí, un poco ruido. Los que recordarán en los primeros años después de la sanción de la Constitución del 94, una cuestión extrajurídica, pero que señala un poco el sentir de la sociedad, digamos, los periodistas en general, ahora ya no, pero los periodistas durante el segundo lustro de los 90, muchas veces en sus presentaciones, en las discusiones, al jefe de gabinete lo llamaban ministro coordinador. Hacían mucho hincapié en ese aspecto. Después ya se dejó de usar, ahora casi no hace mucho que recuerdo no escuchar decirlo o denominarlo de esa manera, pero y fíjense ustedes también, como hablaba recién Romina hablando ahora de esto último, de la relación con los ministros, algunos se tomaban de una interpretación literal o gramatical de la rotulación del capítulo 4 de la Constitución. Cuando abre el 100, cuando pone su título, dice del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo, como si fuera un ministro más. Y tanto es así este problema, bicéfalo que tiene el instituto del jefe o el órgano jefe de gabinete. Fíjense que, como también se mencionó hacia el pasar, dicta decisiones, digamos, de sus actos administrativos, algunos se los denomina decisiones administrativas, que serían los que constituyen la aplicación directa de las potestades que tiene asignada por el 100 directamente, digamos, de lo que serían sus competencias constitucionales. Y cuando administra su departamento, es decir, su cartera, el órgano, jefatura de gabinete de ministros, dicta resoluciones también. Es más, podría dictar por ejemplo, si en materia de empleo público, si se va a adscribir o va en comisión un agente de la jefatura de gabinete a un ministerio o viceversa, firman una resolución conjunta, el jefe de gabinete y el ministro X, como si fueran pares. ¿Se entiende? Entonces, es un tema para que nos excede este rato que tenemos, digamos. Hay que ir a los trabajos que tienen por allí y a ver posturas diversas. Uno de los que más entiende que, incluso en algún lado, si no recuerdo mal, Balbín, no sé si en el curso o en el tratado, dice en algún momento, nuestro Poder Ejecutivo es mixto, digamos, lo integran el jefe de gabinete y el presidente, o al revés, ¿no? Perdón, pero bueno, lo dice en alguna parte de no sé si no me acuerdo si en el tratado o en el curso de 2 tomos, para identificarlo, pues se llama así el libro, Curso de Derecho Administrativo, lo señala, que genera así un poco es como medio un cimbronazo, por lo menos para mí, pero es verdad que es una figura compleja en sus dos relaciones, con el presidente y con los demás ministros, que es un poco lo que estamos viendo. Espero haber aportado a la confusión general. Perdón, yo estoy viendo acá en la filmina que puede delegar el ministro. Si puede delegar, se puede abocar, me parece, ¿no? Puede delegar determinadas funciones de administración, como esto que decía el doctor. Las funciones de administración las puede delegar en los ministros. Ahora, los ministros, por la ley de ministerios, tienen competencias propias que hacen a la especialidad de la cartera que administran. Entonces, eso es lo que señalaba el doctor. Quizás sí podrían abocarse en cuestiones que son de administración, claro, pero no en las otras. Claro.
Y voy a decir algo más como para ir, gracias doctor por aportar a la discusión, porque este tema de la vocación es complejo. Pero les voy a decir algo más, les voy a consultar algo más y después les voy a contar qué dice la Procuración. Supongamos nosotros que dijimos hace un rato que por el 90 del reglamento, el presidente de la Nación tiene que resolver los recursos jerárquicos que se interponen contra los actos que emanan de los ministros o del jefe de gabinete, ¿no? Imaginemos nosotros un recurso que se interpone contra un acto de ministro que es resuelto, el jerárquico, es resuelto por el jefe de gabinete. Resolvió el jefe de gabinete un recurso jerárquico. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué les parece que sucede? No sería válido ese acto. ¿Qué estaría viciado ahí? La competencia. La efectividad, ¿no? La competencia, como señala ahí Romina, como uno de los elementos del acto, está viciada. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos otro acto? ¿Lo podemos... ¿hay alguna forma de sanear el dictado de ese acto? Debería ser, la palabra, confirmado, si no me equivoco, por el Poder Ejecutivo. Hay una diferencia entre la confirmación y la ratificación ahí, pero sí, es eso, José. Sí, dice la Procuración que en esos casos corresponde ratificar, corresponde que el presidente de la Nación ratifique el acto que resuelve el jerárquico que emitió el jefe de gabinete, porque hay una incompetencia en razón del grado, ¿sí? Si les interesa, dictámenes 236, 167 del 2001, que bueno, con esto podemos ya ir cerrando el órgano jefe de gabinete. Bueno, nos quedan 45 minutos y yo tengo todavía unas cuantas filminas más acá para pasar. Se me ocurrió una idea igual breve sobre el tema de la vocación. Quizás hay cuestiones que por razón de la jefatura que tiene en cabeza el Poder Ejecutivo, definitivamente el jefe, claro, por la jefatura, por ejemplo, en relaciones exteriores o la militar, sí. En razón de esas jefaturas, no habría forma de que el jefe de gabinete se abocara. Se me ocurre, por ejemplo, en el plano de las relaciones exteriores, más allá yéndonos del ordenamiento doméstico, por ejemplo, los tratados internacionales, el de Viena, si no me equivoco, a veces le asignan un valor a la firma de instrumentos por parte del presidente, del jefe de Estado, pero también por el ministro de Relaciones Exteriores, en la cual el jefe de gabinete, imagino, en esas cuestiones quedaría muy, muy desdibujado una vocación ahí, creo que estaría como condenada al fracaso. Diferente a una cuestión presupuestaria, sí, ahí sería una cosa diferente. Nada, una idea que se me ocurrió. No, está bien, Martín, buenísimo el aporte. Estoy tratando de ver cómo lo enlazamos, porque vos me estás hablando de la jefatura de gobierno, que es una competencia que tiene el Poder Ejecutivo, a ver si te seguí bien. Digamos, una competencia del Poder Ejecutivo, pero nosotros estábamos haciendo referencia a la facultad de avocación que tiene el jefe de gabinete respecto de los ministros. Entonces estoy tratando de ver cómo, no sé si yo me perdí en No, porque por ejemplo, sucede que para tratados los self-executing, no me acuerdo ahora, los que se tienen por consentidos a sola firma, por ejemplo, sí. En algunos son válidos con la firma del jefe de Estado, sí. Pero en otros también se consideran válidos con la firma del ministro de Relaciones Exteriores, esto en el ámbito internacional. O sea, sí. Ahí es medio como... Si el presidente delegó en el ministro esas competencias. Claro que ni siquiera, porque se presumen, en el ámbito internacional se presumen, si un ministro de Relaciones Exteriores de un país viene y firma algo,
no vas a indagar en la estructura o en la normativa del país que nombre ese ministro. En definitiva, sos ministro de Exteriores, bueno, se presume que tenés esas facultades. Pero nada, es una idea media rara que como para, que un poco como que me tiró un poco abajo la idea de la posibilidad de abocación del jefe de gabinete. Pero nada, eso, igual son ideas sueltas. A ver, es interesante. Déjame que yo voy a tomar nota de esto. Y vamos a tratar de recoger el punto para la próxima clase porque hay que darle un sentido a la intervención que seguramente lo tiene y yo no lo estoy viendo en este momento. Y si alguno tiene algún aporte para hacer, bienvenido. No sé, el doctor Barrios. Sí, me parece que lo que pasa es que ahí estamos en cuestiones que se rigen también por las normas del derecho internacional público, de manera que es de una especificidad tal la competencia a la que te estás refiriendo. Pasaría lo mismo con algunas facultades militares. No parece que el jefe de gabinete, o sea, facultades militares del ejercicio de la comandancia en jefe del presidente, que pueda delegársela o pueda ejercerlas el jefe de gabinete, digamos, la conducción de las Fuerzas Armadas en sus distintos aspectos es propia del presidente de la Nación, con colaboración en el despacho del ministro de Defensa. Evidentemente no podría ser, me parece a mí. Las facultades del jefe de gabinete, amén de las que expresamente tiene asignadas por la Constitución en forma directa a través del CIEN, son las que le pueda delegar el presidente de la Nación, siempre teniendo en cuenta o sea, que sean complementarias, digamos así, o estén en el ámbito material de las competencias que la Constitución en el CIEN le asigna al jefe de gabinete, que están vinculadas fundamentalmente con la coordinación de los demás ministros, por un lado, de lo que llamamos el gabinete, que como tal, con ese nombre, no existiría en nuestro derecho, porque eso es propio del derecho también parlamentario. No obstante, existe lo que la Constitución llama Acuerdo General de Ministros, que sería análogo, por ejemplo, para la discusión y refrendo de los decretos de necesidad de urgencia, los vetos parciales. Y la otra gran función está vinculada a lo presupuestario, a la ejecución presupuestaria del jefe de gabinete. Entonces me parece que por ahí hay cuestiones que son propias de las atribuciones presidenciales, pero alejadas de estos dos tópicos, como podría ser propiamente las relaciones exteriores o la conducción de las Fuerzas Armadas, no tendría competencia el jefe de gabinete para ejercer, ni siquiera no podría el presidente delegarle funciones de ese tenor. Me parece que pudiera, para poner un ejemplo tal vez absurdo, delegarle la supervisión de la Marina, qué sé yo, el presidente al jefe de gabinete. ¿Se entiende? Porque me parece que son competencias que no son las que el constituyente le quiso asignar a este órgano cuando lo instituye a través del 100 y el 101. Bueno, gracias a ambos por la intervención. Igual me voy a quedar, yo. Sí, eso más allá de. Lo digo en esta instancia. Ya lo anoté, ya está, ahora voy a estar toda la semana viendo qué solución le podemos buscar a esto. Pero bueno. Bueno, acá vamos a hablar ahora del órgano ministro. Acá tenemos la fotito del Ministerio del Interior. ¿Por qué ese? Y porque yo trabajé ahí, entonces le tengo cariño. Bueno, vamos a hablar sobre este órgano que, todo lo que digamos va a ser común a todas las carteras ministeriales, ¿no? El órgano ministro, o los ministros, en este caso son nombrados por el presidente, removidos por el Congreso mediante juicio político, refrendan los actos del presidente, y cada ministro va a ser responsable de los que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus colegas. Las competencias están establecidas en la Ley de Ministerios, en la 22.520, ya les dije que esto ahora, la última modificación, ¿cuándo fue? En 2019, ¿no? Sí. 2019.
La modificación, la ley de ministerios es una, bueno, como es una ley, es una competencia que tiene el poder legislativo, el Congreso, crear la ley de ministerios, ¿no? Va a propuesta del Poder Ejecutivo, que manda la ley vía jefatura de gabinete, y se aprueba la ley de ministerios. Muchas veces lo que sucede es que por las cuestiones propias de la dinámica institucional y la necesidad de adecuar el gabinete, se termina modificando la ley de ministerios por decreto, ¿no? Pero bueno, nada, esto es para que veamos también cuál es la dinámica institucional de modificación de competencias. Ministerios. Algo había dicho alguien hace un ratito acerca del orden de los ministerios, ¿no? La ley de ministerios establece este orden, son 20 ministerios, y el orden no es un orden que nos dé igual cómo está ubicado cada uno, sino que va a tener implicancia en cuanto a cómo se dan las sustituciones. El decreto 7 del 2019 nos va a decir cómo se dan estas sustituciones en caso de ausencia de alguno de los ministros. Bueno. Esto, me quedó una filmina ahí que creo que no va, ¿no? O yo la pasé mal. Llegamos al punto ahora Profesora, sí. un comentario que hace poco pasó esto del Ministerio de Transporte, que bueno, falleció en un accidente el ministro y justamente lo sustituyó el ministro de Obras Públicas, para designar al nuevo ministro de Transporte. Exacto, sí, y cuando pasa esto, cuando sucede que la ausencia o la muerte de algún ministro y lo tiene que sustituir el que sigue en el orden va a tener que asumir las competencias propias de su cartera y de la que está sustituyendo, ¿sí? No es que, digamos, tengo mucho cúmulo de actividades, bueno, se tiene que, hasta que se produzca efectivamente la sustitución formal, el reemplazo formal, la sustitución esta temporaria, digamos, por llamarlo de alguna manera, va a hacer que subsistan ambas funciones. Bueno, llegamos al punto de administración consultiva. ¿Por qué lo tenemos? Un último detalle brevísimo sobre esto de la sustitución, que es, efectivamente funciona tal como ustedes conocen y como estaba explicando recién Romina. Podría suceder que el presidente, por alguna razón, quiera que lo sustituya no el ministro que le sigue en el orden, sino otro ministro. Eso también es posible, pero requiere de un decreto específico. Como dato histórico, en la época, en los 90, en el gobierno del doctor Menem, cuando viajaba el ministro de Economía Cavallo, como tenía una relación de confianza personal y demás con el que era ministro de Trabajo, que era José Armando Caro Figueroa, pero no era quien correspondía en la ley de ministerios vigente en ese momento, se sacaba un decreto para que lo reemplazara mientras el titular de la cartera estaba de viaje, o que normalmente era por esa circunstancia. Pero sí, es como ustedes dicen, y acumula ambos ministerios, obvio, o sea, sigue ejerciendo su ministerio del cual es titular por la ley, ¿no? Por la designación. Nada más. Pasemos a la administración consultiva. Vamos a la administración consultiva, y por qué está dentro de esta filmina la administración consultiva. Administración consultiva nos lleva a hablar de la Procuración del Tesoro de la Nación, que ahora nos está convocando a esta capacitación a través de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Lo englobamos dentro de esta presentación de Administración Nacional Centralizada, porque nosotros sabemos que la Procuración del Tesoro es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo de la Nación, ¿sí? Depende directamente del presidente de la Nación, entonces forma parte, más allá de ser un organismo desconcentrado, de los temas que tenemos que tratar en el día de hoy.
Hay un artículo específico dentro de la bibliografía que es del doctor Citara, fue procurador del Tesoro, así que pueden profundizar algunas de las cuestiones que veamos acá en ese artículo. Hay bastante bibliografía al respecto. Vamos a tratar de sintetizar las principales cuestiones. La Procuración del Tesoro, ustedes saben que nace como un órgano asesor del Poder Ejecutivo, nace en 1863, no tenía en ese momento las funciones de patrocinio del Estado, de representación del Estado en juicio, porque ustedes saben que en un comienzo el Estado no podía ser demandado, entonces no tenía esa necesidad de representar al Estado ante los estrados de los tribunales. La ley 24667 es la que establece las competencias, la jerarquía de la Procuración del Tesoro, y sabemos también que la estructura administrativa y el presupuesto de la Procuración están contenidos dentro del Ministerio de Justicia. O sea, depende del presidente en cuanto a las instrucciones, a las órdenes que puede impartir con determinados límites, y la estructura y el presupuesto dependen del Ministerio de Justicia. ¿Por qué digo los límites? Bueno, porque la Procuración del Tesoro se desempeña con independencia técnica, ¿sí? Justamente la distribución que se hace de las competencias, se crea este órgano desconcentrado, justamente porque necesitan asignarle una especialidad técnica, y en el marco de esa especialidad es que goza de esa independencia. Acá lo vamos a ver en la cuarta clase, creo, si no estoy equivocada. Vamos a ir tratando las diferencias cuando veamos el tema de los principios, las diferencias entre los órganos concentrados y los desconcentrados, y vamos a profundizar sobre este punto. ¿Algo más que les tenga que decir de esto? Sí, que dependen del presidente, ya lo dijimos, que ejercen cierto poder de decisión propia. Bueno, esto sí es importante, me estaba olvidando de decirles, que puede recurrir ante el juez aunque no tenga personalidad jurídica. Esto es algo, sí, sobre lo que vamos a profundizar, y tiene que ver también con algo que mencionaba uno de los compañeros al inicio de la clase. ¿Qué pasa cuando los órganos del propio Estado a veces acuden a la justicia? Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, en cuanto a las funciones, dirige el Cuerpo de Abogados del Estado. El Cuerpo de Abogados del Estado es quien ejerce la defensa de los intereses del Estado Nacional, ¿no? Y el Cuerpo de Abogados del Estado, ¿cómo está compuesto? Algunos de ustedes forman parte del Cuerpo de Abogados del Estado, otros no. ¿Cómo está compuesto el Cuerpo de Abogados del Estado? Los servicios jurídicos de los distintos organismos. Los servicios jurídicos de los distintos organismos, sí. Servicios jurídicos permanentes, ¿no? También y sumariantes. Sí. También los sumariantes. Los sumariantes. Claro, para ser instructor sumariante hay que tener el ok de la Procuración, incluso siendo planta permanente si no tuvo intervención antes en el nombramiento. ¿Y los delegados? ¿Los delegados forman parte del Cuerpo de Abogados del Estado? Los delegados del Interior. Bueno. Yo no sé si están ahí. ¿Saben lo que son los delegados? ¿A qué se refiere la doctora? Los delegados son... Hola. No, entiendo que los delegados no. Sí, los
abogados que van a representar al Estado dentro de las delegaciones, pero los delegados no. Bueno, a ver, dentro del... vamos a ver la ley, la 12954, el decreto reglamentario, el 34952 del 49, y ahí vamos a ver quiénes forman parte del cuerpo de abogados del Estado. Lo cierto es que quienes pueden representar al Estado van a ser quienes estén dentro del cuerpo de abogados del Estado. El servicio jurídico permanente, no hay dudas que forma parte del cuerpo de abogados del Estado. La Procuración del Tesoro, digamos que dirige este cuerpo, y puede tomar parte, puede tomar intervención, ahora lo vamos a ver más adelante, en determinadas situaciones. Con respecto a esto, voy a hacer un paréntesis chiquitito, con respecto a esto de los servicios jurídicos permanentes. La Procuración del Tesoro, a diferencia de lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, tiene los distintos servicios jurídicos en cada uno de sus ministerios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene una Procuración del Tesoro, tiene una Procuración General. La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires es la que emite los dictámenes jurídicos previos, ¿sí? Estos dictámenes que son necesarios, son de los elementos esenciales de los actos administrativos, pero en cada uno de esos ministerios no hay servicios jurídicos permanentes. Entonces sucede que todo se nuclea en un solo lugar. Y ahí a veces hay determinadas cuestiones porque no se emite la opinión del asesor, no hay un servicio jurídico, todo se nuclea en un solo espacio. ¿Me das mate? Eso sí puedo tomar. Yo también quiero mate. Ay, perdón. Disculpen. Una pregunta. Yo estoy... Perdón que interrumpa, pero ya que estoy, quiero aprovechar para preguntar. ¿Qué se entiende por servicio jurídico permanente? ¿Refiere a la actividad concreta del servicio jurídico o a que el funcionario profesional tiene la calidad o reviste la calidad de personal permanente o personal contratado? Sí, tiene que tener, sí, no es la función, sino que tenga que revestir la calidad. O sea, un asesor, por ejemplo, de gabinete de un ministro, por más que realice el dictamen, lo deje precioso, todo muy florido, y diga, bueno, ya está, ya cumplimos con la formalidad de emitir un dictamen, si no es de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es quien tiene en cabeza esa función, esa competencia, no va a servir a los efectos de ser el servicio jurídico permanente, de cumplir con el requisito del elemento esencial del acto. Los que revisten la... Sí. Yo me desempeño en lo que es la gerencia operativa de asuntos legales del INTI, y tengo entendido que esa gerencia reviste el carácter de servicio jurídico permanente. Pero al mismo tiempo, dentro de ese cuerpo, si se quiere, no todos los abogados que se desempeñan forman parte. Para ello también hay un procedimiento, un trámite que implica una entrevista en la Procuración del Tesoro de la Nación para formar parte del servicio jurídico permanente. Pero por servicio jurídico permanente yo entendía no tanto a las personas, sino más bien a la repartición. Sí, es la repartición, pero por ejemplo, dentro de una Dirección General de Asuntos Jurídicos, no todos los abogados, o sea, sí, es la repartición. A ver, volvemos. Pero no todos los abogados forman parte, por más que trabajen en esa dirección, del servicio jurídico. Claro, exactamente, sí, está bien, exactamente. Por ejemplo, el director de jurídicos tiene que ser personal de planta permanente que suscriba ese acto, pero dentro de una Dirección General de Asuntos Jurídicos podemos encontrar abogados que sean contratados con distintas modalidades. Locación de servicios. Claro,
pero no suscriben ese dictamen. General, los directores de asuntos jurídicos van cambiando con las distintas... Sí, igual también depende del régimen, ¿no? Del organismo. Sí, y ¿cómo decías, Natalia? Que por lo general, o por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, los directores de asuntos jurídicos, que son los que suscriben los dictámenes, no son personal permanente, sino que son designados por la... Claro, por la eso es lo que iba a decir. Está bien, pero es personal permanente con designación transitoria. Transitoria. Sí, claro. Sí, no, pero Permanente eso con también designación depende del transitoria. régimen jurídico que tenga cada organismo, porque por ejemplo nosotros en la UIF no tenemos ley de empleo público. Entonces no tenemos personal designado como planta permanente. Sí es verdad que en ley de empleo público lo que se hace es, cuando se designa al director de asuntos jurídicos, se lo designa transitoriamente en cargo de planta permanente, una cosa muy irrisoria, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros en la UIF tenemos todos ley de control de trabajo, son todos plazo fijo, y el director o la directora de asuntos jurídicos es una contratada por un contrato por tiempo determinado que pasó por la PTN. Y así hay varios organismos en esa situación. La delegación de En competencia. producción tampoco ser estaba parte del concursando, de cuerpo. hecho, el Perdón, a ver. no era personal de planta permanente. ¿Quién estaba hablando? Natalia, y había alguien más hablando. Sí, yo quería hacer un comentario. Sí, que yo lo veo como una delegación de competencia ser parte del cuerpo jurídico. O sea, no... Como es esto de la firma de que te la delegan, o sea, que vos de repente tenés la autoridad para hablar en nombre de, como que no es cualquiera, no es la... nada de eso, para hacer responder al órgano, para que tenés que tener la firma delegada, o sea, alguien de la procuración te tiene que haber designado para ese cargo. Más allá de la contratación, que es, la verdad que es bastante complicado, creo que todos lo vivimos en los distintos organismos. Muchas veces te dicen, no, para este cargo no podés porque no sos planta permanente, porque sos artículo 9. Bueno, cada uno se ve que lo resuelve como puede, pero para mí la diferencia entre ser parte del cuerpo no es esto, que alguien te haya elegido. Una consulta. Bueno, vamos. Sí. ¿Y qué función cumpliría entonces el registro de consultores y colaboradores técnicos, que sería el RECOT, donde se inscriben a todos los colaboradores del cuerpo de abogados del Estado? Donde Sí, está el detalle de todos los que formamos parte. Eso que vos estás diciendo, ¿Luna es tu nombre? Sí, Luna es mi nombre. Luna, ese registro no fue creado hace mucho, en 2019, 2018 fue, por ahí. Me parece que sí. Ese registro de consultores al que vos estás haciendo referencia, no te quiero mentir porque la verdad es que no sé bien cómo se desempeña, no tendría que profundizar sobre eso, pero entiendo, si mal no recuerdo por lo que llegué a ver cuando se estaba creando, tiene que ver con aquellos profesionales a los que se puede acudir, por ejemplo, en el caso de que se necesite realizar algún estudio técnico y que forman parte de algún organismo y que pueden llegar a asistir al Estado Nacional, y sobre todo pasa en los juicios, por ejemplo, cuando a veces se necesita un consultor técnico, un contador, supongamos. Bueno, se acude a los profesionales que constan en ese registro, que tal vez es un contador que está en una cartera distinta a la que uno pertenece, pero se le puede solicitar que elabore un informe técnico para presentar en algún proceso particular. No sé si eso responde a tu pregunta, pero... Sí, pero yo lo apuntaba por ahí más a que quienes están registrados ahí sería como un colaborador o un asesor del cuerpo de abogados del Estado, y como que sería el registro habilitante para que puedas ejercer esa función. Sí, también. Digamos, sí, se puede acudir a ellos, pero esto no forma parte de lo que estamos... o sea, sí, tienen una función de asistencia, colaboran, pero no hacen a lo que es el cuerpo de abogados del Estado, que
que en definitiva se conforma con los servicios jurídicos permanentes, como veníamos diciendo, y también con las delegaciones del Cuerpo de Abogados del Estado. Los delegados que se encuentran en el interior del país, a muchos les debe haber pasado, a los que trabajan en el sector contencioso, que muchas veces se entabla una demanda, pongamos una provincia, en la provincia de Salta, pongo una de las últimas demandas que me tocó recibir cuando estuve en interior. Llega una demanda, se demanda al Estado Nacional en la provincia de Salta y bueno, nosotros tenemos que emitir las instrucciones cuando estamos en un servicio jurídico para que, cuando digo emitir la instrucción es hacer la contestación y enviársela al delegado del Cuerpo de Abogados del Estado que tiene desempeño en Salta para que pueda contestar en tiempo y forma, en legal tiempo y debida forma, en el juzgado federal que tiene competencia en aquel lugar. Entonces, eso sería lo que nos interesa a nosotros ver, bueno, cómo funciona y digamos, que el Cuerpo de Abogados del Estado, más allá de la independencia funcional que pueda tener, o de la dependencia funcional de cada uno de los organismos, tiene una instrucción que baja de la Procuración del Tesoro en cuanto a las cuestiones técnicas. Por eso, de ahí viene esta facultad de dirección del Cuerpo de Abogados. ¿Entendió? John, ese registro que vos decís, Luna, ¿cómo se llama exactamente? Es el registro de consultores y colaboradores técnicos. RECOT con doble C. Sí, me voy a fijar porque la verdad que así por lo que vos contaste y por el nombre que tiene, da la impresión de ser una especie de auxiliar de los servicios jurídicos extrajurídicos, o sea, como su nombre indica, para cuestiones técnicas. Si en querés, realidad, una especie de, incluso podría ser hasta de perito de parte, que no creo que se presente claro, como tales, pero más por ese lado, con esa idea. Tiene doble parte, está el RECOT y el RUICAE, que en el RUICAE por ahí incluye a los que no son técnicos letrados. Por eso yo lo consultaba. Son dos partes distintas. Lo traía a colación porque nosotros en la dirección tuvimos que registrarnos cuando ingresamos en el Ministerio de Transporte. Yo estoy en la Dirección de Asistencia Técnico-Jurídica y Articulación Legal. Y siempre que ingresa alguien, algún asesor nuevo, se tiene que enviar la documentación para que se registre, valga la redundancia, en el registro. Entonces, ahí, por lo que teníamos entendido nosotros, era como que en ese registro está el detalle de todos los que forman parte del Cuerpo de Abogados. Ok. Bueno, lo debe exceder, supongo. Sí, Tal vez sí. todos los que sean del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Transporte estén inscritos en el registro, pero debe haber otros profesionales que también lo están sin integrar el cuerpo. Para resumir brevísimamente, porque se nos va el tiempo, pero tengan el servicio jurídico permanente que preguntaba, creo que Federico Martín hace un rato ya, o comentaba con su situación ahí en el... ¿Cómo sé yo cuál es el servicio jurídico permanente de un organismo? Voy a tener que acudir a las normas de estructura de ese organismo, y en alguna norma, valga la redundancia, dirá, en este organismo, el servicio jurídico permanente previsto en el artículo 7º de la ley 19.549 lo ejerce o lo desempeña o está a cargo de, no importa cómo se llame el órgano en particular, o sea, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Gerencia de Asuntos Legales, la Dirección General de Contencioso, como fuere el nombre, ahí van a encontrar en la estructura, en las normas de estructura de un organismo concreto o de un ente descentralizado concreto, qué unidad organizativa ejerce el servicio jurídico, la función de servicio jurídico permanente en ese organismo o en ese ente, ¿se entiende? Como para cumplir con el requisito con el procedimiento como elemento esencial del acto. ¿Se acuerdan que en el 7º de la ley 19.549 se exige también, como paso fundamental, previo, preparatorio de un acto administrativo que pueda afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, el dictamen del servicio jurídico permanente? Entonces, ¿cuál es el servicio jurídico permanente? Es que las normas de estructura del organismo de que se trate
diga. Es un poco así, por lo que decía Romina, digamos, yo puedo contratar al más brillante, yo soy el titular de un descentralizado o un ministro y decido contratar al administrativista más brillante que me parezca en mi criterio. Lo contrato, me puede hacer un informe, un dictamen, un parecer, pero ese parecer no suple el requisito formal del dictamen del Servicio Jurídico Permanente que exige la 19.549 cuando afectamos derechos subjetivos e intereses legítimos, ¿se entiende? Son tres cosas, tres conceptos, digamos. Por un lado, el Servicio Jurídico Permanente, por otro lado, el Cuerpo de Abogados del Estado, y por otro lado, los abogados que puedan realizar un informe jurídico por fuera de esto con un valor distinto, o con consecuencias jurídicas diferentes, digamos, que no las va a tener, ¿se entiende? Que era lo que decía hace un rato largo Romina. Bueno, nada más que se nos... Bueno, Doc, muchas gracias. Nos quedan poquitos minutitos. Voy a tratar de resumir, voy a hacer una apretada síntesis de lo que nos queda. En cuanto a la función de asesoramiento de la Procuración del Tesoro, proyecta, controla, esto del control tiene que ver con lo que les comentaba antes, controla los actos que llevan a cabo los delegados o los servicios jurídicos permanentes, en algunos casos proyecta los dictámenes, la Procuración, hay dictámenes que se hacen a través de la Procuración, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y los efectos que tienen los dictámenes son no vinculantes, ¿sí? No quiere decir que el parecer del dictamen jurídico de la Procuración tenga que ir en línea con lo que en definitiva va a resolver el funcionario a la hora de dictar el acto administrativo. No son vinculantes, pero bueno, en líneas generales va a coincidir la opinión, en líneas generales, la opinión del dictamen de la Procuración con lo que en definitiva se termine resolviendo al momento del dictado del acto. Tienen carácter, o sea, efectos no vinculantes y tienen un carácter obligatorio porque hay supuestos en los que sí tiene que haber un dictamen de la Procuración del Tesoro y no puede ser de otro servicio jurídico. En los casos, como dijimos hace un ratito, de los recursos jerárquicos que se establezcan contra resoluciones de ministro o de jefe de gabinete, o en los casos de los recursos de alzada, ahí va a haber un dictamen de la Procuración. Y también es obligatorio el dictamen de la Procuración en los casos en los que la índole del interés comprometido amerite que sea esta quien emita el dictamen. Hay una resolución sintetizada, la 2 de 2021 de la Procuración, es nuevita, que establece que bueno, la Procuración va a participar cuando el monto involucrado supere los 100.000 módulos o sea de relevancia institucional. ¿En qué supuestos no presta en líneas generales asesoramiento? Bueno, en cuestiones que tengan que ver con oportunidad, mérito, conveniencia, cuando no lo solicita un funcionario legalmente habilitado. Los funcionarios que pueden solicitar el dictamen de la Procuración son el presidente, los ministros, los jefes de las Fuerzas Armadas. Bueno, si no es un funcionario que esté legalmente habilitado, no va a intervenir o no va a emitir el dictamen la Procuración. Cuando la cuestión no revista carácter concreto, ¿sí? Más o menos lo mismo que cuando uno somete a conocimiento judicial alguna situación, ¿no? Si no se pronuncia, si no hay caso. Bueno, acá si no hay una cuestión concreta, no se le puede pedir una opinión sobre, bueno, ¿qué considera la Procuración en el hipotético e improbable caso de que? No, tiene que haber una cuestión concreta. Y también sucede que no va a prestar asesoramiento si en el expediente no obran todos los antecedentes, ¿sí? Y cuando hablamos de antecedentes también tenemos que pensar en que si falta la opinión del servicio jurídico de la cartera que está sometiendo a consideración la cuestión ante la Procuración,
no va a terminar pronunciándose, y esto surge del artículo 6 de la ley 12954 y del artículo 8 de su decreto reglamentario. Bueno, también emite opinión legal en contrataciones económico-financieras internacionales. Esto, como señala el doctor Citara, es más que una obligación legal, una práctica usual en el derecho internacional. Resuelve conflictos interadministrativos. Sobre esto no nos vamos a detener porque ya les adelanté que lo vamos a ver durante la última clase. Y acá, en este punto de la resolución de conflictos administrativos, ahí tenemos la ley 19.983, que es sobre reclamaciones interadministrativas pecuniarias. Vamos a ver que la Procuración va a intervenir cuando haya determinados montos involucrados. Y esto está asociado también con algo que vamos a ver en la clase, en el encuentro número 4, que hace al principio de unidad de acción. Bueno, defiende y representa al Estado Nacional en juicio, ya lo dijimos, emite instrucciones y supervisa las causas que tramitan en el interior. A ver, voy a sacar esto acá, no lo veo, perfecto. Instruye sumarios a determinados funcionarios, a los que tienen categoría A, B y con función ejecutiva, a los que disponga el Poder Ejecutivo y a los que formen parte de la Procuración. Lleva a cabo auditorías, y en este sentido las auditorías comenzaron ya con el proceso de reforma del Estado, cuando en la década del 90 se empezó a ver que había determinadas cuestiones sobre las que el Estado no tenía manejo, determinados números que no se conocían, erogaciones dinerarias que tal vez no tenían un reflejo, un análisis de, bueno, ¿por qué se paga determinado monto? ¿A qué causa obedece? Bueno, se empezó a llevar a cabo un proceso de regularización y de recabación de datos, y por eso es que hoy en día llegamos al punto de tener el CIGEG, ¿no? Que todos alguna vez lo habremos visto y habremos entrado y habremos cargado ahí los datos para que se puedan llevar a cabo las auditorías, se pueda tener un conocimiento más cabal de cómo funciona el Estado, y bueno, poder hacer también un control de litigiosidad. Para ir cerrando, dirige la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, con lo cual nosotros estamos acá en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, bajo la dirección de la Procuración del Tesoro. Esta escuela nace por decreto del año 94, el 754 del año 94, y toma el modelo del ISEN, de la escuela que tiene de Servicio Exterior de la Nación, el Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Preside el jurado de enjuiciamiento de los miembros del Tribunal Fiscal de la Nación, y por último, denuncia actos de corrupción. Creo que con esto hemos llegado al final, doctor. Nos quedan 5 minutos. Y no sé si usted quiere agregar algo, pero ya estamos con esto. Bueno. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta o algo que quiera mencionar. Yo me llevo acá como tarea buscar esto de la vocación con los contratos, el self-executing, y vamos a ver lo del Rubicae también. Sí. No, nada más. Por ahí un detalle colateral de lenguaje, sobre todo para los abogados que no están en los servicios jurídicos, y que por ahí sé que había 1 o 2 que estaban en unidades operativas de compra, y había alguien más que estaba, bueno, en algún servicio administrativo financiero. En la primera o segunda filmina, cuando se mostró la totalidad de la cantidad de jurisdicciones que había y demás, y cantidad de funcionarios y demás,
sepan que para los presupuestaristas, para los que se dedican a presupuestos, que realmente son contadores, porque así lo establece la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias, que si alguna vez lo tienen que revisar o que acudir, está siempre colgado de la página de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Ellos le llaman jurisdicción a lo que en principio para nosotros sería un órgano desconcentrado, digamos. Y le llaman entidad a lo que sería un ente descentralizado, desde el punto de vista de la lógica, que tienen un número. En la ley de presupuesto tiene un número. Jurisdicción 50 es un ministerio, jurisdicción 51 es otra. Generalmente los organismos descentralizados, que también los suelen llamar así, se los digo porque si tienen que interactuar, generalmente uno no dictamina sobre cuestiones presupuestarias, pero a veces hay implicancias presupuestarias en algún expediente que tienen y van a ver un informe o algo y le van a llamar OD, que no es otra cosa que organismo descentralizado, que también tiene un número de 3 cifras, con los cuales ellos lo identifican. Se los digo para que tengan, para que manejen la jerga que con las cuales le pueden hablar a alguien de un servicio administrativo financiero si tienen que ver alguna cuestión de esta índole, de entes descentralizados y esas cuestiones. Y nada más eso, salvo que tengan algo que agregar o comentar o alguna duda, ya en la clase que viene vamos a avanzar más en puntual, más enfocándonos en la administración descentralizada, que tiene, si se quiere, más aristas aún que lo que estuvimos viendo hoy. Y tal vez de lo que vimos hoy, lo que sea más complejo por su naturaleza sea la figura del jefe de gabinete, por todo lo que surgió aquí como comentarios en el encuentro. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda encuentro. No se olviden de revisar en el campus la primera consigna del foro, por favor. Así vamos avanzando con eso. Sí, les vamos a estar haciendo las devoluciones a lo largo de las próximas horas. Seguramente a partir de mañana ya van a empezar. Es importante que vean quizás la consigna y si quieren ustedes tensionar con el comentario de algún compañero o compañera que haya hecho anteriormente, también está abierto, no nos vayamos mucho, pero tienen libertad de acción como para que abramos el debate. La verdad es que les agradezco un montón a todos la paciencia, la escucha activa, la participación y el dejarme dudas, porque esto me motiva a investigar durante la semana. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.